Estás ralentizando el progreso con preocupaciones innecesarias, dijo mi jefe, deslizando el aviso de despido sobre su escritorio. Necesitamos personas que prioricen los plazos. Mi nombre es W.D. Coney. A los 51 años, he pasado 3 décadas en obras de construcción en Billings, Montana. Comencé como obrero y ascendí hasta ser supervisor de obra en Driftline Construcción. Conozco el ritmo de un lugar de trabajo, el sonido de un generador funcionando correctamente, la vista de una base nivelada, la sensación de cables correctamente tensados. Más importante aún, sé cuando algo anda mal. Durante los últimos 4 meses, había estado supervisando el complejo comercial Riverview, un edificio de oficinas de 8 pisos que sería la estructura más alta de la parte este de la ciudad. El proyecto ya estaba retrasado cuando trajeron a Justin Hawkins, un gerente de proyecto de 30 y tantos años recién llegado de alguna firma elegante en Seattle. Su primer día en el sitio, caminó con una tableta, tomando notas sin tocar ningún material ni hablar con el equipo más allá de unas rápidas presentaciones. Estos soportes temporales no coinciden con las especificaciones, le dije la semana pasada, señalando el soporte inadecuado en el 3er piso. Necesitamos reforzarlos antes de seguir subiendo. El equipo de ingeniería aprobó el acuerdo actual, respondió sin levantar la vista de su tableta, avanzando según lo planeado. Lo documenté, como hice con todo: fotos, notas, correos electrónicos. Algunos podrían llamarlo cubrirme el trasero, lo llamé hacer mi trabajo. Ahora, sentado en el tráiler del sitio, vi a Justin esperar una explosión que no se producía. Los hombres como él esperaban que hombres como yo gritaran, tiraran cosas, montaran una escena cuando estuvieran acorralados. Simplemente asentí una vez y recogí mi casco. Voy a limpiar mi casillero, dije. Ya empaqué tus artículos personales, respondió, deslizando una caja de cartón hacia mí. El personal de seguridad lo acompañará hasta su camión. Seguridad, como si fuera una especie de amenaza. Como si 30 años de llegar temprano y salir tarde no significaran nada. Como si plantear preocupaciones legítimas de seguridad me hiciera peligroso. Tomé la caja sin comprobar su contenido y seguí al joven y nervioso guardia de seguridad hasta mi camioneta. Algunos miembros de la tripulación se dieron cuenta de lo que estaba pasando y dejaron de trabajar. Les di un pequeño gesto de sentimiento, no de despedida, sino de algo más. Algo que decía, cuídense. Mientras me alejaba del sitio, vislumbré a Justin hablando con mi reemplazo. El hombre con el que estaba hablando asentía con entusiasmo, probablemente prometiendo mantener las cosas en movimiento a toda costa. No sería la última vez que me verían, aunque todavía no lo sabían. Pasé mi vida laboral construyendo cosas que duraran. Mi padre era carpintero y me enseñó que los atajos crean debilidades y que las debilidades eventualmente fallan. Hazlo bien la primera vez, decía, incluso si nadie más que tú conoce la diferencia. Esta filosofía me había ganado el respeto tanto de los equipos como de los contratistas. También me había costado oportunidades con empresas que valoraban la velocidad sobre la calidad. Me habían despedido 2 veces antes por insistir en procedimientos adecuados. Cada vez, encontré otro puesto en cuestión de semanas. Los buenos superintendentes que realmente se preocupan por el cumplimiento del código no son tan comunes como cabría esperar. Mi esposa, Elaine, entendió mis principios, incluso cuando afectaban nuestras finanzas. Tu nombre está en ese edificio tanto como el de los desarrolladores, me decía. Tienes que dormir por la noche. Driftline había sido diferente, al menos al principio. El fundador de la empresa, Gregory Stein, había construido la empresa sobre la base de una reputación de trabajo de calidad. Me uní hace 7 años cuando todavía eran de tamaño mediano y se ocupaban principalmente de renovaciones comerciales y desarrollos de pequeña escala. Luego Gregory se jubiló. Su hijo se hizo cargo de la empresa. Triplicó su tamaño y, de repente, cumplir los plazos se volvió más importante que hacer las cosas correctamente. El proyecto de Riverview era el más grande hasta el momento y la presión desde arriba era intensa. La primera señal de problemas llegó cuando reemplazaron a nuestro director de proyecto original, Hank Willis, un profesional experimentado con el que había trabajado durante años, por Justin Hawkins. Están trayendo sangre nueva, me había advertido Hank durante su última semana. Estos jóvenes de las grandes empresas se preocupan por el resultado final. Ten cuidado, Wade. Asintió, sin darse cuenta de cuánta razón tendría. Durante el primer mes de Justin, se hicieron pequeños recortes. Las reuniones de seguridad se redujeron de 15 minutos a 5, las inspecciones de materiales se volvieron superficiales y los requisitos de documentación se relajaron.
Cuando respondí, me etiquetaron como de la vieja escuela y griega resistente al cambio. Comencé a llevar un registro separado de todas las desviaciones del código y las mejores prácticas, fotografías digitales almacenadas en la nube, copias de correos electrónicos enviados desde mi cuenta personal y grabaciones de voz de conversaciones cuando la ley de Montana lo permitía. El punto de quiebre llegó cuando descubrí que habían sustituido pernos estructurales de calidad inferior a la que pedían los planos en el cuarto y quinto piso. La diferencia no sería visible para un inspector sin un examen minucioso, pero en un terremoto o viento fuerte podría significar una falla catastrófica. Necesitamos reemplazarlos, le dije a Justin, mostrándole la comparación. Miró los pernos en mi palma y dijo, el proveedor me aseguró que están dentro de los parámetros aceptables. No vamos a retrasar al equipo de acero por esto. Eso fue 2 días antes de mi despido. Conduje directamente a casa después de que me escoltaran fuera del sitio, con la caja de cartón montada como un pasajero silencioso. El Elaine tardaría horas en regresar de su turno en el hospital, así que me senté en mi camioneta en el camino de entrada por un largo rato, mirando la casa que habíamos comprado hace 15 años. Necesitaba un techo nuevo. Había estado planeando hacerlo yo mismo este verano. Ahora tenía el tiempo, pero potencialmente no el dinero. Dentro, dejé la caja sobre la mesa de la cocina y finalmente revisé su contenido. Mi termo, algunos libros de referencia, la foto enmarcada de Elaine y yo en el Parque Nacional Glacier. Faltaban mis herramientas personales, un buen juego de talados Milwaukee, equipo de medición de calidad, equipo especializado que había acumulado durante décadas, por un valor aproximado de $2,000. Hice una lista de todo lo que faltaba y luego llamé al Departamento de Recursos Humanos de la oficina principal de Driftline. La mujer que respondió parecía incómoda cuando le expliqué la situación. Lo investigaré, señor Coney, dijo, pero debo informarle que, según el informe del señor Hawkins, fue despedido por insubordinación y creación de un ambiente de trabajo hostil. No había levantado la voz ni una sola vez en todas mis interacciones con Justin, ni siquiera hoy. Eso es interesante. Respondí de manera uniforme. Me gustaría recibirlo por escrito, por favor. Disculpe. Los motivos de mi despido, me gustaría que estuvieran por escrito. Y me gustaría que me devolvieran mis herramientas. De lo contrario, podemos discutir esto a través de mi abogado. Ella prometió volver a llamar. Colgué y miré mi teléfono por un largo momento antes de abrir mi correo electrónico personal. Allí, en carpetas organizadas, estaba todo lo que había documentado durante los últimos 4 meses. 76 violaciones de seguridad distintas, desde menores hasta potencialmente catastróficas, todas con evidencia fotográfica, todas con registros de mis intentos de abordarlas a través de los canales adecuados. Ya no se trataba solo de ser despedido. Se trataba de las 200 personas que eventualmente trabajarían en ese edificio. Se trataba del equipo de construcción que no sabía lo que se escondía detrás de los paneles de yeso y debajo del piso. Se trataba de que cada corte en la esquina se convirtiera en un peligro potencialmente letal en el futuro. Comencé un nuevo correo electrónico a la Oficina Regional de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional. La línea de asunto era simple, urgente, múltiples violaciones críticas de seguridad en el complejo comercial Riverview. Trabajé metódicamente, organizando las infracciones por categoría y gravedad, haciendo referencias cruzadas a los requisitos del código y adjuntando documentación. Pasaron 4 horas. Elaine llegó a casa y me encontró todavía frente a la computadora. «Wade, ¿qué pasó?», preguntó ella. Le conté todo mientras seguía escribiendo. Ella estaba detrás de mí, con las manos apoyadas en mis hombros, leyendo la pantalla mientras yo trabajaba. «Van a contraatacar», dijo en voz baja. «Déjalos. Es posible que no consigas otro trabajo en esta ciudad». Hice una pausa, con las manos sobre el teclado. Algunas cosas importan más que un sueldo. Ella apretó mis hombros suavemente. «Lo sé. Por eso me casé contigo». Presioné enviar a las 9:47 de la noche y luego comencé otro correo electrónico a la oficina del inspector de construcción estatal. La llamada de Justin llegó a las 7:30 de la mañana siguiente. «¿Qué diablos crees que estás haciendo?». La voz de Wade estaba tensa por la ira controlada. «Buenos días, Justin. Acabo de recibir una llamada de OSA diciendo que recibieron una queja sobre nuestro sitio. ¿Eras tú?». Me senté a la mesa de la cocina, taza de café en mano. Documenté preocupaciones de seguridad legítimas, eso es todo. Te despidieron por causar problemas y ahora me estás demostrando que tengo razón. Su voz bajó a algo casi parecido a la razón. «Mira, Wade,
Entiendo que estés molesto, pero este comportamiento vengativo no te ayudará a encontrar otro puesto. De hecho, ya estoy recibiendo llamadas de otras empresas preguntando por ti. La amenaza era clara: seguir presionando y me expulsarían. Si el sitio cumple con el código, no tiene nada de qué preocuparse, respondí. Él se rió, breve y aguda. Ambos sabemos que las inspecciones pueden ser subjetivas. La infracción de una persona es la variación aceptable para otra. Pero lo que no es subjetivo es cómo ve la industria a los empleados descontentos que intentan sabotear proyectos después de haber sido despedidos. ¿Es eso lo que pasó con mis herramientas? Yo pregunté. ¿Sabotaje? Una pausa. ¿Qué herramientas? Los que no devolvieron con mis efectos personales. Ya presenté una denuncia policial por robo. Eso no era cierto todavía, pero su reacción me lo dijo todo. ¿Sabes qué? Quédate con las herramientas. Considéralo una indemnización. Pero deja esta tontería de osa antes de que te lastimes. Adiós, Justin. Colgué e inmediatamente llamé al departamento de policía para presentar la denuncia. Tomaron la información, pero no parecían optimistas sobre la recuperación. Luego, llamé a 3 empresas constructoras con las que tenía relación para preguntar sobre las vacantes. 2 no devolvieron mis llamadas. El tercero, Elcrate Builders, hizo que el hijo del propietario me devolviera la llamada. Me gustaría ayudarte, Wade, de verdad que lo haría, dijo. Pero ahora mismo tenemos una plantilla completa y bueno, se ha hablado un poco. ¿Qué tipo de conversación? Que es difícil trabajar contigo. Que creas problemas. Parecía realmente incómodo. Mira, sé que mi padre tiene una gran opinión de ti, pero la industria está en apuros en este momento. Quizás lo intentes de nuevo dentro de unos meses, cuando todo esto termine. A media tarde, recibí respuestas similares de 2 empresas más. Los rumores corren rápido en los círculos de la construcción, especialmente en una ciudad del tamaño de Billings. A las 4:15 de la tarde, mi teléfono sonó con un número desconocido. Era un abogado que representaba a Driftline Construcción. Señor Coney, lo llamo para informarle que cualquier comunicación adicional suya sobre el proyecto Riverview podría considerarse difamatoria y dar lugar a acciones legales. ¿Estás diciendo que la empresa me demandaría por informar violaciones de seguridad legítimas a las autoridades reguladoras? Estoy diciendo que su caracterización de las prácticas estándar de la industria como violaciones parece ser de naturaleza represalia, dado el momento. Además, eliminó documentación confidencial del proyecto cuando dejó la empresa, lo que constituye un robo de propiedad intelectual. No había quitado nada. Toda mi documentación fue creada en mis dispositivos personales y almacenada en mis cuentas personales. Pero estaban sentando las bases para desacreditarme. Envíame un cese y desista formal si esa es tu posición. Respondí. De lo contrario, no tengo nada más que decir. 3 días después recibí un sobregrueso de su bufete de abogados. Dentro había una carta de cese y desistimiento que amenazaba con emprender acciones legales y continuaba difamando la empresa, junto con un acuerdo de confidencialidad que me recordaron que había firmado al momento de la contratación. No había firmado ningún documento de ese tipo, pero luchar contra esto requeriría un abogado que actualmente no podía pagar. Intentaban enterrarme incluso antes de que llegaran los inspectores al lugar. Una semana después de mi despido, estaba sentado en un restaurante del centro cuando Franklin Bebe se sentó en la mesa frente a mí. Frank había sido mi capataz eléctrico en el proyecto de Riverview y habíamos trabajado juntos de forma intermitente durante 15 años. Probablemente sea una mala idea, dijo, mirando por encima del hombro. Probablemente, respondí, dejando mi taza de café a un lado. ¿Cómo están las cosas en el sitio? Una locura. Justin tiene a todos trabajando horas extras para solucionar los problemas antes de la inspección de OSA. La han programado para el próximo lunes. Asentí. Están reemplazando los pernos y reforzando los soportes que usted marcó. Pero aquí está la cuestión. Wade se inclinó hacia adelante, bajó la voz. ¿Se va? Más profundo de lo que viste. Llevan meses falsificando documentación de materiales. ¿Recuerda aquellas muestras de hormigón que no pasaron la prueba de resistencia en febrero? Recordé que el primer vertido de la base había mostrado resultados preocupantes, pero Justin les había asegurado a todos que las pruebas posteriores salieron bien. Nunca volvieron a hacer la prueba, continuó Frank. Simplemente cambiaron el papeleo. Lo mismo ocurre con la clasificación de resistencia al fuego de algunos de los materiales. El fabricante envió un aviso acerca de que un lote estaba por debajo de las especificaciones, pero fue enterrado.
Mi estómago se apretó. ¿Cómo sabes esto? Donna en compras dijo, ha estado manteniendo sus propios registros porque le preocupaba la responsabilidad. Cuando se enteró de que te habían despedido, vino a verme. Deslizó una unidad flash sobre la mesa. Copias de la documentación original versus la presentada a los inspectores. Me quedé mirando el pequeño dispositivo negro, sin alcanzarlo de inmediato. ¿Por qué haces esto, Frank? Recibirás una pensión dentro de unos años. La empresa de mi hijo alquilará 3 pisos en ese edificio cuando esté terminado. Me miró fijamente a los ojos. Me criaron para hacer lo correcto, igual que tú. Cogí la unidad flash. Probablemente descubrirán de dónde vino esto. Pero ya soy lo suficientemente mayor como para que ya no me importe mucho. Después de que Frank se fue, caminé hasta la biblioteca pública y usé su computadora para revisar los archivos. Lo que encontré fue peor de lo que había imaginado. La documentación mostró un fraude sistemático, no solo atajos y descuidos, sino también una falsificación deliberada de las pruebas de seguridad y la calidad del material. No se trataba solo de Justin Hawkins. Se subió al nivel corporativo, involucrando a directores de compras y ejecutivos de proyectos. El proyecto de Riverview había recibido una oferta demasiado baja para ganar el contrato y ahora estaban compensando la diferencia utilizando materiales de calidad inferior. De camino a casa pasé por delante de la obra. El edificio ya había alcanzado los 6 pisos y su estructura esquelética se recortaba contra el cielo de Montana. Pensé en todas las personas que trabajarían allí, sin darse cuenta de lo que se escondía en las paredes y los pisos debajo de ellos. Cuando llegué a casa, Elaine me estaba esperando con sus propias noticias. Hoy me encontré con Vivian Taylor en el hospital. Ella dijo que Vivian estaba casada con un miembro del consejo de la ciudad. Mencionó que Driftline hizo algunas contribuciones sustanciales de campaña al alcalde y a varios miembros del consejo el año pasado, justo antes de que obtuvieran la aprobación acelerada para la variación de zonificación de Riverview. Las piezas estaban encajando. Conexiones políticas, aprobaciones apresuradas, atajos, documentación falsificada. Esto no fue solo negligencia, fue corrupción. Llamé a mi contacto en OSA esa noche y dejé un mensaje de voz explicando que tenía documentación adicional que debía revisar antes de la inspección. Luego envié todo, desde Frank a OSA y a la oficina del inspector de edificios del estado. A la mañana siguiente, recibí una llamada inesperada de Gregory Stein, el fundador jubilado de Driftline Construction. Necesitamos hablar, Wade, dijo con voz grave. Esto es más profundo de lo que crees. Conocí a Gregory en su casa junto al lago, a 30 millas de la ciudad. A los 72 años, todavía tenía las manos curtidas y la postura erguida de un hombre que había pasado décadas en obras de construcción antes de asumir la dirección. Nunca debía haber dejado que mi hijo se hiciera cargo, dijo mientras nos sentábamos en su terraza con vista al agua. Thomas siempre se preocupó más por el crecimiento que por la calidad, pero nunca pensé que llegaría tan lejos. ¿Conoce la documentación falsificada? Gregorio asintió. He estado escuchando cosas de antiguos contactos. Cuando llegó su queja ante OSA, varias personas me llamaron. Tomó un sorbo de su café. Lo que no sabes es que Riverview no es simplemente otro proyecto más para Driftline. Es la piedra angular de su oferta para la ampliación del nuevo hospital. Es un contrato de $100 millones. Ahora entendí por qué habían reaccionado tan fuertemente a mi queja. Si OSA encontrara violaciones graves en Riverview, perderían cualquier oportunidad en el proyecto del hospital. Yo también he estado recopilando información. Gregorio continuó. Thomas no sabe que todavía tengo acceso a ciertas cuentas de la empresa. He documentado pagos irregulares a los inspectores de la ciudad, los resultados alterados de las pruebas, todo. Me miró fijamente. Construí esa empresa sobre la base de mi reputación. No dejaré que la destruyan ni construyan trampas mortales con mi nombre adjunto.